Segunda de Corintios 3:18 nos dice que somos transformadas a su imagen y semejanza. Llevamos un mensaje de amor y esperanza y fe para lograr así, transformar las vidas de todas aquellas mujeres que escuchen este evangelio de paz. Comenzamos en breve. Dios te bendiga, amada familia del Señor. Esta que te habla es tu pastora en Cristo, Brenda Ruina, desde la isla de St. Croix, U.S. Virgin Island. Aleluya. Hoy bien contenta de que podamos estar a través de esta plataforma en este día, dando inicio a un viaje poderoso y revelador a través del libro La Armadura de Dios, ¿verdad? Escrito por Priscilla Shirer. Esta primera semana nos ha invitado a abrir nuestros ojos espirituales y a reconocer que estamos en una batalla inevitable, pero no temáis. No estamos solos ni desarmados. Vamos a hablar sobre la realidad del conflicto, cómo identificarlo y lo más importante, cómo prepararnos, ¿verdad? Con las herramientas que Dios ya nos ha dado. Este no es un estudio más, lo he dicho varias veces, sino una activación espiritual. Es tiempo de despertar, de equiparnos y de caminar con autoridad. Así que si ya estás listo, si ya estás lista de dejar de vivir una vida defensiva y comenzar a pelear con propósito, quédate con nosotros. Hoy comenzaremos a vestirnos con poder. A lo que tú y yo le damos compartir a este programa, vamos a escuchar una página musical donde, ¿verdad? Disfrutaremos palabra del Señor y un buen ritmo de música. Y así nosotros entonces cuando regresemos le damos comienzo a esta jornada. Mujeres transformadas, ven como fuego, ven, consume todo este altar. Sopla viento fresco, sopla y danos vida una vez más. Subiré al lugar donde tú has prometido estar. Allí me postraré, en tu presencia yo esperaré. Siento
Recibo su poder. Y parte de que tú y yo estemos en este momento, en esta plataforma, es exactamente eso, recibiendo poder, poder de información, poder estratégico, poder de recursos espirituales, para que podamos batallar y podamos enfrentar las situaciones y las acechanzas del enemigo. En este momento, ¿verdad? Queremos darle comienzo a esta jornada y quiero comenzar con una oración. ¿Qué tal si te unes conmigo? Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, estamos pidiéndote que en esta hora la sabiduría tuya sea sobre nosotros. Limpia cualquier espíritu que se quiera manifestar y evitar que tu palabra sea predicada en este momento en los aires. Todo pensamiento, todo argumento que se levante en contra de tu verdad, hoy los llevamos a la obediencia de Cristo. Y pedimos, Padre Celestial, que la gloria y la revelación tuya, el rema de tu espíritu, sea trabajando y trayendo convicción en el corazón de cada una de las personas que han de escuchar a esta palabra, Señor amado, aún en deferido. Lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén, amén. En el día de hoy estaremos hablando sobre midiendo el enemigo. Esa es la semana 1, midiendo el enemigo. Y como parte de esa semana, entramos entonces a lo que es el día 2, que es una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando entramos al día 1, nos damos de cuenta que nos lleva a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde decimos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando miramos la palabra lucha, en el original griego es palé, que emplea como una competencia deportiva o una pelea entre contrincantes. Y cuando nos da ejemplo de esa pelea entre contrincantes, nos da los ejemplos de una lucha cuerpo a cuerpo o un combate mano a mano, o ¿verdad? Es derribar o vencer al rival. Cuando entonces miramos el texto un poquito más de cerca, cuando nos dice de que no tenemos lucha cuerpo a cuerpo, o un combate mano a mano, o derribar y vencer al rival contra sangre y carne, ya automáticamente el apóstol nos está diciendo, tu guerra, tu lucha, tu enemigo no es tu vecino, no es tu cónyuge, no es tu hijo, no es el pastor de la iglesia, no es el compañero de trabajo, no es la circunstancia financiera que estás trabajando, no es la falta de transportación, no es el que no tengas dónde vivir, no es la enfermedad que estás enfrentando. Rápidamente, el apóstol Pablo nos hace indicación que nuestra lucha cuerpo a cuerpo, nuestro combate mano a mano, el derribar y vencer al rival no es sangre ni es carne. Inmediatamente me río porque rápido, ¿verdad? Presentan el óvalo donde nos piden que pongan nombre de personas más difíciles o circunstancias, ¿verdad? Que nos están abrumando y estamos enfrentando en este tiempo. Y entonces nos hace la pregunta de qué manera estás luchando en este momento con esa persona o esa circunstancia. Sí, cuando lo leíste y tomaste el tiempo, pudo haber pasado que salieron muchas emociones ahí en el corazón. Créeme que el Espíritu Santo lo estaba escuchando, lo estaba viendo. Pero tranquilo, porque aquí no estamos para juzgar ni acusar a nadie, estamos para poder enseñar y capacitar y trabajar el asunto. Y esto es importante porque si sentiste es porque estás percibiendo sentimientos y emociones a través de tus 5 sentidos, pero las cosas que podemos percibir con los 5 sentidos no es el verdadero problema. Y esto es porque muchas veces
nosotros no nos damos de cuenta que lo que sucede en el mundo visible y físico está directamente vinculado con la lucha cuerpo a cuerpo que ocurre en el mundo invisible y espiritual. Ya eso nos está dejando saber a nosotros entonces que si la sangre y la carne no es nuestro, ¿verdad? Enemigo y, ¿verdad? La circunstancia que podamos estar enfrentando no es nuestro enemigo, entonces hay alguien, hay algo que se mueve en el mundo invisible espiritual que está constantemente, ¿verdad? Teniendo como que una lucha de cuerpo a cuerpo con nosotros. Ahí rápidamente en el día uno nos dan una alerta y nos deja saber que el enemigo, el diablo, quiere que ignoremos la realidad espiritual detrás de la física. ¿Sabes? Eso nos deja saber entonces de que nosotros ahora mismo estamos en la presencia del Señor estudiando esta clase paralelamente, simultáneamente. Hay un mundo, ¿verdad? Espiritual, invisible, que está manifestándose. Cosas están sucediendo y estas se manifiestan a través de lo que tú y yo podamos percibir en lo físico. Por ende, el enemigo, el diablo, puede ser invisible, pero no es un cuento de camino, es real. Y los efectos de la lucha de cuerpo a cuerpo que puede ocurrir en el mundo invisible solo se revelan, se pueden revelar en lo físico. Y cuando nosotros no estamos claros de esto, cuando nosotros no queremos aceptar esta realidad o tendemos a ignorar o no tener conciencia de esta verdad, que hay un mundo invisible y que ese enemigo que es invisible nos está atacando y luchando con nosotros totalmente y continuamente, y nosotros estamos tan fijados a través de los cinco sentidos y a través de quien está frente a nosotros, eso va provocando en nosotros unas cárceles emocionales donde nos vamos literalmente ahogando, esclavizando en la trampa del enemigo, donde nosotros entonces vamos que tener que reconocer nuestro estado y clamar al Padre para que venga nuestro rescate. ¿Por qué? Porque estamos ignorando de que hay un mundo invisible, que hay un enemigo invisible y creemos que con quien estamos peleando es con esa persona que está frente a nosotros. Pero en Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor, que siempre en medio ¿verdad? De los momentos difíciles, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú y yo entendamos que un momento de nosotros fortalecernos en Él, en privado, en tiempo de intimidad de Él, puede cambiar la trayectoria de nuestras vidas, porque es en la oración que tú y yo podemos intimar con Él. Es en la oración donde tú y yo podemos, ¿verdad? Recibir esa fuerza de parte del Señor y de la presencia del Espíritu Santo. En la guerra espiritual, la victoria y la oración son inseparables. Son inseparables. ¿Tú quieres tener victoria? Tenemos que orar. ¿Tú quieres que podamos alcanzar, podamos conquistar? Hay que orar. ¿Por qué? Porque la oración es donde tú y yo nos podemos comunicar con el Padre. Es donde somos fortalecidos. Nuestro hombre interior es fortalecido. Y nosotros tenemos que comprender que para poder utilizar los recursos espirituales que se nos son otorgados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder verlos. Así como nuestra vida física, para nosotros poder percibir muchas cosas, necesitamos los cinco sentidos. Así nuestra vida espiritual necesita los cinco sentidos. Y el primer paso para usar estos recursos espirituales es reconocerlo. Nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos para verlo y reconocerlos, aceptarlos, abrazarlos y creer que lo que la Biblia dice, que lo que el Señor dice que esa armadura hace, esos recursos espirituales hacen, lo harán.
Nuestra capacidad de derribar al enemigo se encuentra en la visión. Y es importante que continuamente tú y yo, cada vez que vayamos a esa presencia, oremos por nuestra visión, oremos por nuestros cinco sentidos, oremos si están contaminados, que sean limpios, que si están enfermos, que sean sanados, que si están dormidos, que se levante, que sean activados. Tú y yo, no solamente por la visión, por nuestros cinco sentidos espirituales, porque ¿cómo tú crees que nosotros podemos percibir lo que el Señor nos está hablando, lo que está haciendo? Es que el Espíritu habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu a través de los cinco sentidos habla a nuestros cinco sentidos y de ahí podemos entonces entender y comprender, ejecutar, creer y movernos en fe en aquello que Él nos está diciendo. Por eso es importante de que tú y yo estemos conscientes de lo que Él tiene a nuestra disposición. Y tenemos que estar conscientes a la importancia de que estos recursos espirituales paralizan el impacto del enemigo, ¿verdad? A nuestras vidas. Ejemplo, podemos decir, nos vestimos de la armadura del Señor y cuando salimos a la calle, rápidamente vivimos una aflicción del diario vivir y esto nos tumba. ¿Verdad? Y sentimos que ya se acabó el día, ya no puedo, me dañaron el día y comenzamos a decir un montón de cosas. Cuando nosotros conocemos y estamos conscientes de lo que Él ha puesto a nuestra disposición y entendemos la importancia de lo que ese recurso espiritual hace para protegernos a nosotros, entonces cuando nos ponemos la coraza y viene el enemigo a querer darnos en el pecho, la coraza absorbe ese cantazo. Sí lo vamos a sentir, pero la coraza, ¿verdad? Lo que protege el corazón recibe el mayor impacto que lo que tú y yo vamos recibiendo es solamente los efectos de, porque quien nos dio la armadura es aquel que murió en la cruz del Calvario, que venció al enemigo y que al tercer día resucitó y que él mientras estuvo en la tierra usó la misma armadura y hoy como prueba y evidencia de que esta ¿verdad? Es verdadera y es funcional, nos entrega a nosotros para que nos las pongamos. Pero si tú no crees, si no estás consciente, si no conoces la disposición, si no entienden que estas paralizan el impacto de nuestra vida, no importa lo que podamos decirte, que para ti no va a funcionar. Por eso es importante de que tú entiendas en el día de hoy de que el enemigo es real, pero también tenemos unos recursos espirituales que el Señor ha provisto para que tú y yo podamos usarla. Sabes, en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19 dice de la siguiente manera, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí vemos otra vez los cinco sentidos, el sentido de ver. Él está diciendo que nuestro entendimiento sea alumbrado para que podamos saber cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos herencia, hay esperanza, Él nos ha llamado y Él quiere que tú y yo disfrutemos de esa riqueza de la gloria de su herencia. Y tener la armadura, tener recursos espirituales es parte de esa herencia. Y tú y yo somos santos. Y si nosotros creemos, ¿verdad?, en la grandeza de su poder, y si nosotros creemos según la operación del poder de su fuerza, veremos cómo continuamente todo plan del enemigo que se levante en contra de nosotros y nosotros nos paramos en Cristo Jesús en los lugares celestiales y nos paramos en formación de resistencia, sometiéndonos primero a Él y a Él como nuestro Padre Celestial y en posición de resistencia. Cuando venga el ataque, sea el momento que venga, vamos a poder resistirlo. Sí, vamos como que a tambalear, sí que va a pasar como que nos dieron un cantazo que nos han sacado el aliento de vida, pero nos vamos a mantener firmes. Ya ahí, pues, terminó el día 1 y llegó la parte de la información táctica, que es el espacio para coleccionar pedazos de información espirituales y reportar lo que Dios ha revelado, ¿verdad?, a tu vida como rema. Todo lo que resaltó, escríbelo.
Escríbelo ahí porque el día 5 lo que escribiste en la información táctica del día 1, 2, 3, 4 será el material que podrás usar para poder escribir tu oración estratégica. Día número 2. Cuando miramos el día número 2, estamos hablando sin disfraz. Estamos midiendo al enemigo y ahora lo vamos a ver sin disfraz. Es algo poderoso porque en el día número 2 rápido comienza diciéndonos que cometemos dos errores rápidamente, ¿verdad? Lo voy a discutir. Cometemos dos errores. Sobreestimamos y desestimamos. Valoramos demasiado o ponemos en poco. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos sobreestimando o qué es lo que podemos estar, ¿verdad? Poniendo en poco? Pues cuando miramos el sobreestimar, es que estamos sobreestimando, poniendo, ¿verdad? Un valor más alto de lo que merece el impacto del enemigo en nuestras vidas, viviendo con una perspectiva agrandada, pero errónea de la influencia y sus habilidades. Y eso provoca que, ¿verdad? Nosotros estemos constantemente llenos de miedo y de ansiedad. ¿Entiendes? Es prácticamente decir, ¿verdad? Mira, no te metas con fulano y tal porque se brega con magia negra, o tenemos que tener cuidado cuando oremos porque si cruzamos la línea, el enemigo nos va a atacar, ¿verdad? Porque creyendo de que él tiene tanto poder, hay que tener cuidado de que, ¿verdad? Nuestros pelos los recojan del piso para que nadie lo use para hacernos brujería, poniendo demasiado mucho poder cuando el poder de Satanás está limitado y Cristo, el poder de Cristo es por encima, Él fue quien lo derrotó. O si no estamos desestimando, ¿verdad? Al enemigo en el asunto de que calculamos mal el impacto de su influencia en nuestras vidas, tornando así nuestra prioridad en lo que podemos ver y no en lo que no podemos ver. Esto me acuerda mucho a una persona que decía, por favor, Brenda, ¿de verdad que Satanás está metido en esto? Esto es solamente que yo deseo pecar, yo deseo hacer esto, yo deseo hacer, y como lo hago, pues y no veía de cómo era que Satanás en esa media mentira le estaba manipulando y estaba, ¿verdad? Ocultando la manifestación de lo que él hacía para que continuara esta persona esclavizada y pecando continuamente. En 2 Corintios 11, 14 dice claramente, y no se maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. La táctica del enemigo es difícil de descifrar. Él mantiene su actividad astutamente escondida. Él constantemente quiere operar escondido. Hay un texto que dice, ¿verdad? De que, ¿verdad? Tenemos que ser astutos y manso como la serpiente, astuto, porque Satanás también es astuto. Astuto, porque Satanás también tiene su forma, como, ¿verdad? Manifestarse y manipular cosas en nuestras vidas. También nos hemos transformado en una cultura que relativamente ignora la presencia del enemigo. Está inconsciente de sus conspiraciones para destruir nuestras vidas sin darnos cuenta que nos está distrayendo en nuestros esfuerzos para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos estar atentos a esto. Necesitamos mirar esto porque Él se disfraza como ángel de luz y tiene la capacidad porque quien lo creó fue nuestro Padre Celestial y lo creó hermoso y lo creó, ¿verdad? Espectacular. Pero en el momento que, ¿verdad? Se levantó, quiso usurpar, quiso estar sentado y tomar una posición que no le correspondía, él y todos los que le seguían fueron destituidos del cielo y ya su condena está. Y a él le da tanto coraje porque cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, ve la imagen de Cristo, de aquel que lo creó, ve la imagen de aquel que le había dado la oportunidad de poder alabar al Padre como tú y yo alabamos, pero él quiso, él permitió que la maldad llegara a su corazón y por ende fue destituido del cielo y ahora anda en las regiones celestes.
Y es por eso que cuando tú y yo vamos a lidiar con situaciones de las armaduras, cuando vamos a lidiar con estas armas espirituales, no podemos trabajar y ejecutar desde aquí en la tierra, porque nuestras almas no son carnales, son espirituales. Por tanto, allá donde Él está, en las regiones celestiales, tenemos que subir a los lugares celestiales donde está el Padre, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado, y desde allá pelear, clamar al Señor, estar vestido con la armadura para resistir al enemigo. Es muy importante de que tú y yo entendamos esto, porque cuando miro el diagrama que estoy poniendo aquí, dice que la victoria espiritual, ¿verdad? Y la habilidad de quitar el disfraz al enemigo es solo la mitad de la batalla. Y cuando hablamos de la habilidad de quitarle, estamos hablando de la acción de discernir por el Espíritu Santo. Si tenemos victoria espiritual, y para poder tener la habilidad de quitarle a Satanás el disfraz, esto es solamente la mitad de la batalla. Es solamente la mitad de la batalla, porque ya la victoria la tenemos por Cristo, porque Él es quien nos la otorga. La habilidad de quitarle ese disfraz es porque el Espíritu nos da, ya está viendo, la victoria a Cristo, el Espíritu nos da, ¿verdad? El discernimiento para que podamos identificar y quitar el disfraz del enemigo. Y esto es solamente la mitad de la batalla. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque esto hay mucho más que trabajar. Hay mucho más que tenemos que hacer, pero comenzamos parándonos desde el lugar de la victoria. Comenzamos pidiendo que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder quitar el disfraz al enemigo. Paramos en la victoria porque ya está garantizada, y le pedimos el discernimiento al Espíritu, porque es que Él se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Ahora, sabes que al principio te dije de que entonces la lucha de cuerpo a cuerpo, combate de mano a mano, el derribar, ¿verdad? Al rival, no era contra la carne y la sangre, pero entonces el texto nos dice que si es contra principado, si es contra potestades, si es contra gobernante de las tinieblas de este siglo, es contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, estamos lidiando con alguien, con un ejército que quiere constantemente tener una lucha para detener la obra de Dios en mi vida, para detener la obra de Dios en tu vida, para que vivamos vidas victoriosas y plenas en Cristo. Entonces, nos hace mención el apóstol Pablo de principados, de potestades, de gobernantes de las tinieblas de este siglo. Eso quiere decir que hay gobernantes de las tinieblas que vienen de muchos otros siglos, pero está hablando de este siglo, y estás hablando sobre las huestes espirituales de maldad. O sea, ahí cuando yo miro, ¿verdad? Este tipo de ejército de las tinieblas, ¿verdad? Invisible, donde Satanás es la cabecilla, me doy de cuenta de que estamos siendo constantemente por diferentes áreas de nuestras vidas siendo atacados. Porque entonces, si miramos a ver, hay principados que están constantemente pendientes a los continentes, atacando para que el plan del enemigo avance. Hay potestades que están sobre los países y los sistemas de gobierno, en los gobernantes de las tinieblas de este siglo, sobre las ciudades, sobre los sistemas, sobre los departamentos, ¿verdad? De policía, de salud, de educación. Tú los ves, que constantemente tú estás sintiendo una lucha de cuerpo a cuerpo de esta área, a través de los hijos, a través del esposo, a través del trabajo, a través del sistema, a través del gobierno. Tú lo sientes. No sé, también estás viendo las cuestiones espirituales de la maldad en las familias, en los individuos, en las pasadas generaciones. Nos damos de cuenta que Él nos está mencionando un sinnúmero de
espíritus que nos están atacando simultáneamente, constantemente, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro status quo, nos damos de cuenta que si somos reales a nosotros mismos, no, nos podemos evaluar y nos damos de cuenta, llegamos a la realización que si estamos de pie es porque el Padre nos tiene de pies, es porque la presencia del Espíritu del Señor nos ha protegido de cosas que nosotros nunca nos hemos dado de cuenta y hay una protección sobre nuestra vida, pero ya hemos llegado al punto de la madurez donde Él está diciendo, espérate, comencemos a vestirnos de la armadura para que comencemos entonces juntos a trabajar, a resistir, a paralizar el impacto. Vamos, porque el crecimiento va en esto, el crecer en Cristo va en esto, el permitir que el enemigo siga jugando con tus emociones se detiene cuando tú y yo nos damos de cuenta que necesitamos estos recursos espirituales provistos por el Señor. Entonces, dicho esto, los ataques siempre están envueltos para engañar y diseñada para manipular la verdad acerca de Dios y acerca de tu identidad en Cristo. Si tú te crees que esto no es real, yo te voy a dar un ejemplo. Yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando mi hermano Abraham, a la edad de 5 o 6 añitos, lo diagnosticaron con una leucemia bien agresiva. Y entonces estábamos como que buscando que, ¿verdad? Al lado de aquel gobierno da asistencia, ayuda a, ¿verdad? A situaciones críticas como estas, catastróficas, ¿verdad? Para ayudar los tratamientos de enfermedad. Entonces mi mamá, ¿verdad? Como ciudadana americana, fue al gobierno a pedir ayuda. Y cuando fue allí a pedir ayuda, si nosotros creemos que el enemigo no nos está atacando, si nosotros no creemos que tenemos lucha, ¿verdad? Continua con estos espíritus. Cuando mi mamá se sentó y le explicó y llenó todos los papelitos y lo demás, le dicen a mi mamá, bueno, este es el gobierno, Departamento de Salud, le dice, bueno, si tú apuntas de que este niño es de fuera del matrimonio o que tú no estás casado con tu esposo, entonces podemos cubrir los gastos del tratamiento de tu hijo. Tú dices, no, esas son las especulaciones o ¿verdad? Los estándares que tiene el gobierno para poder ayudar. Mentira, porque lo que está diciendo es, divórciate, entonces nosotros el gobierno te podemos mantener. Y yo le doy gracias al Señor porque mi mamá, así mismo como la escucho, le dijo, no, gracias. Y se levantó. Y Dios, por otro lado, proveyó exactamente lo que necesitaba, $150,000 para poder atender a mi hermano donde fue atendido. ¿Qué yo te estoy diciendo? Tú y yo necesitamos ver que por todas las partes Satanás está queriendo atacarnos a nosotros y viene envuelto como un engaño y está diseñado para manipular la verdad de Dios, porque podía haber dicho mi mamá, la necesidad es tanta, mi esposo, esta mentira es una blanca para ir en contra de la verdad de Dios y para ir en contra de la identidad que Dios le ha dado a su vida, pero se paró y confió que el cielo iba a responder y se paró con la armadura y resistió y Dios proveyó. Las tentaciones son tácticas engañosas y fueron diseñadas y personalizadas para impedirnos que experimentemos una vida abundante en Cristo. Imagínate si mi mamá hubiera creído ese engaño. Imagínate si mi mamá hubiera aceptado esa mentira, no hubiera experimentado la vida abundante del cielo cuando Dios proveyó el dinero necesario para poder atender. Ahora, aplica esta verdad en otras áreas en tu vida. Aplica esta verdad en la escuela, aplica
aplica esta verdad con el sistema de seguridad, aplica esta verdad con tu vida diaria, con tu relación con tus hijos, con tu cónyuge. Te vas a dar de cuenta que constantemente el mundo invisible, ese enemigo invisible, estos espíritus por categoría y por jerarquía están constantemente atacándonos, y no nos atacan random, nos están atacando con tentaciones personalizadas, nos están atacando con tácticas engañosas, nos están atacando para que podamos manipular, para que pueda ser manipulada la verdad de Dios en nuestra vida y nuestra identidad sea afectada. Pero gloria al Señor, que nos podemos fortalecer en Él y que nuestro Padre Celestial nos ama. Según de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. El mundo de las tinieblas, la mentira, Satanás, engaño, Cristo, verdad. Satanás manipula, Cristo es intencional. Satanás destruye, Cristo restaura. Satanás esclaviza, Cristo da libertad. Satanás juega y influye en nuestras obras de la carne, mas sin embargo, nuestro Padre Celestial, Cristo, nos equipa con armas espirituales para poder resistir. Y esas armas no son carnales, sino son espirituales. Y como son espirituales, ni tú y yo podemos andar en la carne, sino tenemos que andar en el espíritu para poder luchar en los lugares altos. Nosotros tenemos la ventaja del terreno de juego. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio la victoria, porque ya Cristo derrotó a Satanás y por eso somos más que victoriosos. Él ha sido despojado, Satanás ha sido despojado y derrotado, Colosenses 2:15. Él ha sido sometido, Efesios 1:20 al 22. Él ha sido dominado, Filipenses capítulo 2, versículo de 9 al 11. Él ha sido destruido y sus obras fueron deshechas. Gloria a Dios. Por eso tenemos ventaja en el terreno de juego. Aleluya. Y cerramos el día número 2 y hacemos entonces, ¿verdad? Hincapié sobre la información táctica. Día número 3, días perezosos. Oh, Dios mío. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Distraernos, desanimarnos, separarnos, inutilizarnos, aterrorizarnos, hacernos sentir incapacitados, miserables, inhabitables para vivir una vida en plenitud. Como dije ahorita, ¿verdad? Como que hemos estado desarrollando como una cultura de ignorar este mundo invisible y por ende se ha desarrollado cristianos perezosos. Ah, los de Costa Rica, los perezosos, cristianos perezosos que no sienten la necesidad de orar. Y no, el apasionado fuego comienza a apagarse. Se sienten mediocres y no hacen nada en cambio a eso. Están desinteresados, tienen poca fibra espiritual y dejan de usar la armadura de Dios. Pero el día 3 hace un llamado de advertencia. El llamado a una vida cristiana victoriosa es una alerta para salir de la pereza, instando a que te levantes y tomes medidas serias. De eso depende la fuerza que necesitas para resistir y estar firme. Satanás y los demonios de las tinieblas están esperando que estés desinteresado y desvinculado en lugar de estar alerta, consciente y activo. Debemos vestirnos con esta armadura, usar estos recursos espirituales diariamente, consecutivamente y fielmente.
tú y yo necesitamos estar en alerta. Es tiempo de que nos despertemos. Es tiempo que entendamos que paralelamente a este mundo, lo que estamos viviendo y experimentando es solamente una manifestación de lo que está sucediendo en lo invisible. Porque para tú y yo poder ser efectivos, tenemos que estar alerta, consciente y activo, subiendo al cielo, a los lugares celestiales y orar y hablar con nuestro Padre y desde ese lugar con las armaduras puestas, clamar y resistir a todo ataque del enemigo. Y así es que cierra pues el día número 3 y vuelvo y hago hincapié sobre la información, ¿verdad? Táctica, donde debes describir el rema. Día número 4, seleccionar la carnada. Miramos esto muy de cerca porque cuando pensamos en carnada, estamos pensando en ese gusanito o ese pescadito o lo que sea que, ¿verdad? Los pescadores le ponen en ese anzuelo para poder tirar la, ¿verdad? La carnada para poder pescar, ¿verdad? Y sabes que el enemigo es un maestro en la elección del tipo correcto de carnada para intentar de engancharnos a nosotros con el pecado. Él considera y calcula nuestra situación actual. Y yo voy a ir un poquito más. Él también considera y calcula y mira nuestra concupiscencia, que le da indicaciones de nuestras debilidades y fortalezas, nuestros intereses, nuestras tendencias, nuestra historia y abuso del pasado. Cuando yo estudié y sigo, ¿verdad? Continuamente estudiando sobre las cortes celestiales, una de las cosas que se nos, ¿verdad? Se nos reveló era de que así como en el cielo hay un libro, ¿verdad? Donde ya Dios ha escrito, en el infierno hay un libro donde se está recuperando información de cada uno de nosotros. Cuando vivimos una experiencia de tentación, no es un acto random, no es un acto esporádico. No fue que Satanás dijo, vamos a ver si yo le tiro, ¿verdad? La pornografía a la hermana Brenda para ver si ella cae. No, es que él ha venido por unos cuantos días, semanas, meses, años, mirando mis debilidades y fortalezas, mis intereses, mis tendencias y aún la historia y el abuso del pasado. Y es por eso que es importante que tú y yo podamos entender en este tiempo que sanar nuestros 5 sentidos espirituales, sanar nuestras almas, el trabajar con la falta del perdón es necesario, porque son todos puertas abiertas que Él puede usar para usar una carnada y nosotros quedar enganchados. Y es por eso de que te dije más al principio de que en esas circunstancias, ahí podemos entrar en cárceres, ¿verdad? Se forman cárceres, terminamos en cárceres porque por asuntos no trabajados en la presencia del Señor para que Él sane, Él lo usa para poder atacarnos, tentarnos a nosotros, para que quedemos esclavizados, para que quedemos impotentes, para que no podamos disfrutar la vida en pleno en Cristo Jesús. Y yo quiero que tú tengas ojo en algo. Satanás es astuto, pero no es original. Y este es algo que, ¿verdad? Cuando lo aprendí, siempre me digo a mí misma, Brenda, Satanás usa la misma táctica que usó en el Edén. ¿Y cuántos años no ha pasado desde el Edén? Y todavía él la sigue usando, pero no sé qué pasa. Porque aunque no es original y sigue usando la misma táctica, muchos caemos en esa trampa. ¿Por qué? Porque Él quiere paralizarnos. Tú y yo tenemos que empezar a estar alerta, a estar consciente, tenemos que tener vidas de oración, tenemos que dar lectura a la palabra, porque tenemos que aprender que
que tú y yo, la única forma de poder discernir lo que está pasando alrededor de nosotros es cuando el Espíritu Santo nos dota de sus dones, nos dota del fruto, donde la vida interior del hombre interior va creciendo, va fortaleciendo, donde vamos fortaleciendo, donde vamos madurando en Cristo Jesús. Por eso es que yo te digo en esta hora, en este capítulo, en este día 4, que anticipa que el enemigo nos atacará en el área de mayor influencia, en aquello que Dios te usa, en aquello que tú ves como el Espíritu, ¿verdad? Usa tus manos, tus talentos, tus habilidades y te va a atacar. Pero debemos orar intencionalmente por nuestras tendencias carnales, pasiones inaptas y debilidades, porque entonces también esa la va a usar para atacarnos. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de ella. Debemos de pedir ayuda al Espíritu Santo y debemos de hablarle la palabra de Dios sobre él. Tenemos que declarar, ya tú estás vencido. ¿Para dónde tú vienes? ¿Qué tú te crees? Que yo no te estoy hueliendo depresión. ¿Para dónde tú vienes? ¿Qué tú te crees? Que vienes sobre mí para qué hacer que ya Dios ha derrotado, ya Dios me ha libertado, ya yo he perdonado, ya yo he sido libre. Tenemos que declarar la palabra de Dios sobre él, porque él es un mentiroso. Aleluya. Y el día 4 termina de esta forma. Entonces, obviamente ya entonces vengo yo a hacer hincapié. La información táctica, escribe el rema, porque los remas de estos días son las que te van a ayudar para poder hacer la oración estratégica del día 5. Día 5, sesión estratégica. La estrategia para la guerra, la oración. La oración. La oración es el mecanismo que hace que caiga el poder del cielo en nuestras experiencias vividas. En otra palabra, véngase tu reino, hágase tu voluntad. Número 2, la oración alerta al enemigo de que nosotros sabemos sus intenciones y nos protege de sus ataques. La oración es donde las artimañas del enemigo en nuestra contra se debilitan y se desenredan. Aleluya, 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 aleluya. Usted se puede imaginar eso, llegar a la presencia del Señor y el enemigo estar fomentando, fabricando, y tú llegas a la presencia del Señor y tú dices, Señor, Padre Celestial, he aquí tu hija, he pecado, perdóname. Muéstrame, háblame, me rindo ante ti. Y mientras tú estás orando, allá están los ángeles del cielo moviéndose y están ahí cortando toda telaraña que se está formando para hacerte caer. Se debilitan y se desenredan. Lo otro que hace es que la oración es el tejido conector entre tú y los lugares celestiales. ¿Entiende? Estas armas que vamos a aprender en estas 7 semanas, bueno, ya serán 6 semanas, ¿verdad? Que nos quedan, son usadas en la oración en momentos de clamor al Padre, pero no desde aquí en la tierra, sino en esos lugares altos. Desde allá podemos usar, y usted se imagina en momentos de angustia en su cuarto, donde estás bajando lágrimas, donde tú estás sintiendo el peso del ataque del enemigo, y tú estás ahí clamando, y tú, Padre, en el nombre de Jesús, subimos a los lugares altos. Padre, desde ese lugar me someto y nos paramos en postura de resistencia del enemigo con la armadura del Espíritu. Y de momento tú estás ahí orando, y tú te ves en el lugar alto. Y en esa oración de momento tú ves que se levanta un escudo gigantesco. Tú ves que de momento sale de dentro de ti una espada desenvainada, levantada
levantada hacia arriba y de momento te pones en posición para poder resistir y absorber ese ataque. Aleluya. Dios mío, Padre celestial, Jehová de los ejércitos es el tejido conector entre tú y los lugares celestiales. Lo otro es que la oración es el eje que mantiene a toda la armadura unida y activa. La oración nos fortalece como un soldado en la batalla. Y la oración solo tiene que ser auténtica y sincera. Así nos cierra el día 5. Entonces, nos recomienda trabajar con la estrategia de oración, donde tú y yo, tomando la información táctica de 4 días, desarrollamos la estrategia de oración, cual tú estarás orando entonces del día de hoy en adelante. Pero yo quiero dejarte saber algo muy, muy específico. Satanás sabe que no nos puede destruir. Discúlpeme. Es muy tarde para eso. Lo mejor que él puede hacer y que intenta usar a su favor es que nuestro tiempo en la tierra sea inútil e improductivo para asfixiarte con el pecado, la inseguridad, el miedo y el desánimo hasta que seas totalmente incapaz de vivir libre y plenamente. Él no puede derrotarte, pero puede intimidarte y hacer que seas ineficaz y que te quedes paralizado. Pero hoy yo le doy gloria a nuestro Padre Celestial, que siempre hay ángeles guerreros que nos acompañan día y noche, rodean nuestras vidas, rodean nuestras familias, rodean nuestros hogares, rodean cada paso para que cuando el enemigo quiera atacarnos, nosotros cuando estamos alineados a esa verdad de Cristo y estamos vestidos con la armadura del Padre y reconocemos y entendemos y podemos, ¿verdad? Podemos tener la visión, hemos recibido un alumbramiento a nuestra mente, entonces veremos que el Señor mueve el cielo a nuestro favor, porque Él nos ha enviado a este lugar con un propósito y Él va a luchar para alinearnos para que podamos cumplir con el propósito, con la voluntad de Él, para con la tierra y para con nuestras vidas. Tú y yo somos colaboradores con Cristo y es importante de que tú y yo entendamos que para que el reino venga y se manifiesta, tú y yo tenemos que estar alineados con Él y conocer la voluntad de Él para que cuando le pidamos al Espíritu que a través de nuestros labios intercedamos, podamos declarar lo que el cielo ha declarado para que lo que en el mundo invisible ya está hecho se vuelva realidad a través de nuestros labios, en la oración, en la declaración de la palabra, para que tome lugar en nuestro tiempo físico. Por eso es que el enemigo tiene tanto coraje y es por eso que hoy yo te invito que entendamos que cuando miremos nuestra vida y pensamos que está derrotada, tú puedes hacer algo distinto. Levántate, levántate y dile no más. Te he visto cómo ha querido detener la plenitud de Dios y has querido paralizarme, pero hasta hoy, Satanás, me levanto y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, porque las armas que Él me ha dado no son carnales, sino poderosas en el Espíritu. Pero oramos para que el Espíritu Santo nos ayude en esta semana vivir lo que hemos aprendido la semana pasada, para que entonces tengamos espacio
para poder aprender lo que nos va a enseñar en esta semana mientras vivimos y actuamos conforme a lo que nos enseñó la semana pasada. Y si hay algo en tu corazón que necesita ser removido, ser sanado, este es el momento. Y acuérdate, para que Él nos llene de Él, tenemos que estar vacíos. No podemos estar llenos de nosotros mismos. Derramemos nuestra vida a la presencia del Señor y permitamos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Padre Celestial, en esta hora vengo por cada uno de mis hermanos que en el día de hoy ha sacado este tiempo, Señor amado, para escuchar esta palabra. Oh Jehová, la rema tuya ha tocado el corazón de cada uno de ellos, Señor amado. Y yo te pido que en aquello que tú has traído luz en su corazón puedan responder en esta hora. Yo te ruego, si ha visto una persona que en el día de hoy se ha dado de cuenta que Satanás lo ha paralizado, que se levante en el poder de la fuerza del Espíritu Santo y que clame al Padre, porque Él le ha de escuchar y Él ha de salir a su encuentro, Jehová. Yo te pido que este tiempo sea un tiempo de experiencias manifestadas, llena de tu gloria, llena de experiencia y riqueza de bendiciones espirituales, que aprendamos, Señor amado, a subir a los lugares celestiales y vestidos con la armadura, pararnos en resistencia, oh Padre, y esperar para que cuando tú des la orden podamos ejecutar, Padre Celestial. Mientras tanto, que podamos confiar en ti y estar quietos de que tú eres quien pelea por nosotros, y que podamos entender que esta experiencia es porque ya tú estás viendo la capacidad en nosotros de madurar y de crecer en ti, Señor. Por ende, esta palabra va a ser una, Señor amado, que va a confrontar nuestro intelecto, que va a confrontar el conocimiento de la palabra. Y yo te pido, Señor amado, que a la medida que ellos vayan creyendo en su corazón, vayan abrazando, vayan aceptándole y trayendo a su corazón esta verdad, esta misma verdad les santifique, esta misma verdad les purifique, y que cada paso que den sean, Señor amado, oh Padre, saturado por ti, y que puedan conocerte y tener intimidad contigo como nunca antes, y que puedan ver, Señor amado, de que tú eres quien nos guía y tú eres quien desde la posición de la victoria, oh Padre, resuelve, desenreda, quita todo plan del enemigo para poder causar que no vivamos en tu plenitud. Gracias te damos en el nombre de Jesús, decimos. Amén, amén, amén. En esta hora te doy gracias por este tiempo que has sacado para estar conmigo, ¿verdad? En este tu programa Mujeres Transformadas. El domingo que viene estará nuestra pastora Rocío Campo, donde estará hablando sobre el cinturón de la verdad, si no me equivoco. Espero de que te unas a nosotros, ¿verdad? Los viernes, donde estaremos en nuestro salón virtual, y ahí como que sacamos como que una horita y media para poder hablar y discutir, pero entonces los domingos estamos hablando en plenitud de lo que se ha leído. Espero que el día de hoy así haya sido de bendición para tu vida, porque lo ha sido de bendición para mi vida. Y créeme que me ha costado el poder traer esta palabra, porque Satanás quería evitar que se trajera, pero en el nombre de Jesús se logró, y a Él sea toda la honra y la gloria, y bendecimos su nombre. Y yo sé que la palabra que fue enviada ha llegado a tu corazón y a los corazones que están listos y tienen un deseo de ser, ¿verdad?, lleno de su presencia y experimentar la plenitud de Dios. En esta hora, por fe, eres transformado y eres bendecido con toda bendición del cielo. Dios te bendiga. Tu hermana en Cristo, Brenda Roena.